Vamos a hablar de la mejor postura para dormir, para cervicales, para tu cadera. Y también vamos a hablar, por supuesto, de la peor postura para asegurarnos que no duermas así y que no perjudiques tu salud. Y sobre todo también vamos a hablar de los porqués y no nos vamos a olvidar del hombro, también vamos a hablar del hombro. Eso, vamos. Soy Alex Monasterio, fisioterapeuta y osteópata con 27 años de experiencia, profesor universitario durante 10 años, corrector científico de libros, autor del libro Columna Sana. Yo soy Or Aleluya y soy profesora de yoga, instructora de Physium, que es el ejercicio terapéutico unido a la fisioterapia y osteopatía. También soy acupuntora y tengo un máster en psicología. Y juntos llevamos ya 17 años formando a profesionales de la salud y del movimiento. Vamos. Venga, vamos a empezar con la peor postura, que es la postura de boca abajo. ¿Y por qué es la peor postura? Pues mira, fíjate, cuando estamos boca abajo hay que girar la cabeza hacia uno de los lados para poder respirar. Ese movimiento de rotación de la columna cervical va a comportar diferentes aspectos. El más importante es que debido a esa rotación los discos intervertebrales van a sufrir compresión y la van a sufrir automáticamente porque los discos intervertebrales tienen unas fibras en su interior que hace que cuando haya rotación se produce una compresión. ¿Y qué es lo que pasa? Que durante la noche es el momento en el que los discos se rehidratan. Durante el día pierden hidratación debido a las fuerzas compresivas de la fuerza de la gravedad y durante la noche cuando estamos tumbados esos discos recuperan el contenido hídrico de tal manera que no se deterioran gracias a ese proceso y si dormimos boca abajo nos perdemos ese factor encaminando los discos a un proceso degenerativo. Podemos utilizar o no utilizar un cojín, una almohada. Si utilizamos un cojín o una almohada, todavía empeoramos más la situación. Si lo puedes poner un momentito, ¿qué es lo que ocurre? Fíjate, no solamente va a haber una rotación, sino va a haber una inclinación de la cabeza. Además de la rotación, se producirá una compresión de las articulaciones interapofisarias, de las articulaciones posteriores de la columna. ¿Y qué es lo que ocurre? Que estas articulaciones tienen cartílago articular, que también pierde contenido hídrico durante el día, contenido de agua, y por la noche recuperan ese contenido de agua. El hecho de que estén comprimidos durante tiempo hará que se pierdan, mientras estemos en esa posición, toda la recuperación de fluido que ayuda a mantener la estructura elástica, la estructura del cartílago elástica y sana. El segundo perjuicio que vamos a experimentar es molestias en la región lumbar. Muchas veces ocurre, no siempre ocurre. Y eso es por el acortamiento del psoas ilíaco del que hablaremos más adelante, después cuando estemos hablando de la postura de cúbito supino, boca arriba. Entonces se produce, debido a ese acortamiento del músculo, a ese arqueamiento de la columna lumbar, se produce una compresión de las articulaciones posteriores y es por eso que muchas veces cuando estamos boca abajo notamos como una sensación de sobrecarga, de molestia en la región lumbar debido a la compresión de estas articulaciones. Vamos ahora a ir a por la segunda posición, que es boca arriba. ¿Qué es lo que ocurre? Que boca arriba vamos a tener un reto con la columna cervical, que bueno, vamos a poderla colocar correctamente, pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Boca arriba tenemos que utilizar una almohada tendente a ser delgada. ¿Por qué? Porque cuando estamos boca arriba hay un poquito de espacio, muy poco, entre el cráneo y la cama. Entonces hay que rellenar ese espacio, pero hay que rellenarlo de manera que no nos proyecte la cabeza hacia adelante la almohada. Si es una almohada gruesa, lo hará. Fíjate, si cambiamos la almohada y colocamos esta almohada en lugar de esa, ¿ok? Lo que va a ocurrir es que va a haber una flexión de la columna cervical y eso va a comprimir de nuevo los discos intervertebrales y esa compresión va a hacer que no se puedan rehidratar durante la noche y va a estar participando esa flexión en el encadenamiento, en el proceso degenerativo que la persona puede experimentar a lo largo de su vida, sobre todo si esa persona proyecta la cabeza en su día a día, como por ejemplo delante de los dispositivos. Pero aquí hay una salvedad, y la salvedad es la siguiente. Tú imagínate que una persona tenga una actitud hipercifótica o una hipercifosis estructurada. En osteopatía una hipercifosis estructurada es una hipercifosis rígida, una hipercifosis que cuando la persona se tumba boca arriba no cede, entonces son esas personas que les queda la cabeza levantada, alzada cuando están boca arriba, incluso se les gira hacia atrás debido a esa falta de flexibilidad torácica. Sí, como algo así, digamos, que están así. Eso es. Eso es. Cuando están en Shavasana, por ejemplo, en yoga, los ves así. Eso es. En esos casos sí que sería interesante colocar una almohada lo suficientemente gruesa como para cubrir ese espacio de manera que la persona, el punto es cuando la persona consigue orientar su vista
hacia el cielo, hacia el techo, que no se le caiga la cabeza hacia atrás. Eso sería la única salvedad de colocar una almohada gruesa cuando estamos boca arriba. Si no, tiene que ser una almohada delgada. Una pregunta, ¿y poner la almohada debajo de las rodillas, que es tan típico? ¿Qué? Ese es el segundo aspecto que queríamos comentar. ¿Qué es lo que pasa? Que estando boca arriba puede ser que notes que se te sobrecarga la región lumbar. Y eso es por lo que avanzábamos cuando estábamos boca abajo. Es debido al psoas ilíaco, al acortamiento o excesiva tensión del psoas ilíaco, que es un músculo que se ancla en los cuerpos, en el lateral de los cuerpos vertebrales lumbares y en la parte interna de la pelvis, y de aquí los dos vientres musculares van a insertarse en el fémur, la parte interna del fémur. Entonces, este músculo cuando está acortado, cuando está hipertónico, lo que hace es generar una tracción sobre la región lumbar, arqueándola excesivamente, y lo que notas, si notas esa sobrecarga en la región lumbar cuando estás boca arriba, es porque se comprimen las articulaciones posteriores de la columna. Entonces, eso es lo que genera la molestia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si queremos experimentar un alivio inmediato, lo que hacen normalmente las personas es colocar una almohada debajo de las rodillas. Eso reducirá el tono del psoas ilíaco y lo que hará es liberar la tensión de la parte posterior de la columna. Pero ojo, porque si duermes así, en esta posición, no solo liberará la tensión del psoas, sino que tenderá a aplanarse la curvatura lumbar. Entonces tú misma puedes comprobar cómo eso ocurre, como cuando tienes las piernas extendidas y así se genera una ligera retroversión pélvica, un aplanamiento de la curvatura lumbar con una ligera compresión discal. Es ligera, pero lo suficiente como para entorpecer el proceso de rehidratación de los discos lumbares, que normalmente experimentan mucha carga durante el día, un gran nivel de deshidratación, con lo cual necesitan esa liberación de las compresiones, tanto ya sea del psoas como de la retroversión pélvica, de la flexión lumbar durante la noche para rehidratarse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esos casos? En el caso de que tengamos sobrecarga en la parte posterior de las lumbares estando boca arriba, pues lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos desalineaciones biomecánicas, tenemos desequilibrios posicionales de determinadas partes del cuerpo, así que acude a alguno de los graduados de Physium para ayudarte a entender qué desalineaciones biomecánicas tienes y hacer un programa de ejercicios específicos para ti. De esta manera reducirás el estrés mecánico y, por lo tanto, la progresión de las enfermedades degenerativas. Súper importante. Vamos ahora con el hombro. ¿Qué pasa con el hombro en esta posición? ¿Qué es lo que ocurre? Fíjate que si tienes un hombro doloroso por diferentes problemas, porque tienes una tendinitis en el tendón del bíceps braquial o bien una tendinitis del manguito de los rotadores, es posible que estando en esta posición te duela el hombro. Es porque se produce, fíjate, la altura del codo está un poquito más baja que la altura, que el centro del hombro, y ese declive genera tensión en los tejidos del hombro que estimulan la generación de dolor. Entonces hay un truco muy sencillo que suele ir muy bien, y es coger una almohada o un cojín, colocarlo debajo del brazo y dejar la mano pues, en el tronco, en la parte frontal del tronco, en el abdomen, en el tórax, donde queramos. De esa manera conseguimos reducir las tensiones en el hombro y suele ser una posición muy confortable. Y ahora una cosa importante que tenemos que añadirle a los hombros. Fíjate que muchas personas cuando están en esta posición con el brazo arriba, a cabo de un rato experimentan dolor en el hombro, y ese dolor es porque se produce un conflicto subacromial, se produce la compresión del manguito de los rotadores debido a esta posición. Así que si tienes dolor en el hombro, tienes un hombro doloroso, evita estas posiciones. O si no tienes un hombro doloroso y notas que en esta posición se te sobrecarga el hombro, evítalo también, porque estarás haciendo microtraumatismos en el manguito de los rotadores y con eso pudiendo provocar un proceso inflamatorio degenerativo de ese manguito de los rotadores. Así que siempre que puedas, si tienes dolor, las manos abajo, ¿de acuerdo? Que el codo esté por debajo de la altura del hombro. Y vamos ahora a por la mejor postura de cúbito lateral. Ya hemos visto que de cúbito supino boca arriba tiene algunos retos, como por ejemplo saber seleccionar correctamente la almohada o bien la sobrecarga que podemos experimentar a nivel lumbar. Pero estando de lado, eso lo podemos mitigar. Ya verás de qué manera. Observa ahora, ¿tú crees que está bien alineada? ¿Crees que está en buena posición? Evidentemente no, ahí está, evidentemente no, tiene la cabeza inclinada, las cervicales inclinadas. ¿Y eso qué va a ser? ¿Qué va a suponer? Va a suponer que esa inclinación haya demasiada carga, demasiada compresión, tanto en los discos intervertebrales que quedan en la parte que queda hacia abajo, en el lateral de los discos intervertebrales, como en las articulaciones posteriores de la parte de abajo. Entonces, de nuevo, no van a poder rehidratarse esas zonas durante la noche. Así que tenemos que conseguir que la región cervical esté alineada con la región torácica.
y como tenemos el hombro que nos da más altura a toda la columna vertebral, tenemos que utilizar una almohada tendiente a gruesa, una almohada como esta. Entonces la colocaremos debajo de la cabeza y de esta manera nos aseguraremos que la región cervical esté en línea con el resto de la columna vertebral. Eso en cuanto a la columna cervical. Vámonos para abajo, vamos para la columna lumbar. ¿Y cómo ves dormir así, que es tan típico? Es muy típico, la verdad, en la que colocamos una pierna por delante, tenemos una caída de la pelvis en rotación, en torsión, y eso lo que va a hacer es una rotación en la columna lumbar. Lo que va a hacer es que la columna lumbar rote debido a esa caída pélvica y esa rotación de nuevo va a generar cierto grado de compresión discal. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para minimizar, para darle máxima libertad a los discos para que se rehidraten? Tenemos dos opciones. Una de ellas es colocar las dos piernas flexionadas, rodilla con rodilla, así. ¿Y qué es lo que ocurre? Que va a ser un poco inconfortable, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el choque óseo nos va a molestar al cabo de un tiempo y además es una postura inestable. Lo ideal es colocar la almohada delante y esa almohada nos va a dar un grosor que va a hacer que evitemos hacer esa rotación, esa torsión en la columna lumbar. O lo que podemos mirar de hacer es colocarla entre las rodillas y flexionar un poco más las rodillas para tener ese componente de estabilidad gracias al brazo de palanca que hemos conseguido en la parte baja de la pierna. Esto sería una buena posición para las lumbares. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, un aspecto importante también. Ya verás, vamos a quitar la almohada porque de esa manera lo veremos mucho más fácil. Si flexionamos demasiado las caderas, esa flexión lo que va a hacer también es llevarnos la flexión de caderas, llevarnos la pelvis hacia la retroversión y flexionar la curvatura lumbar. Y esa flexión de la curvatura lumbar de nuevo comprime los discos intervertebrales. ¿De acuerdo? Y en realidad, durante todo el día, la mayoría de las personas nos sentamos mal, nos sentamos ya con una flexión lumbar, ¿verdad? Entonces, precisamente la noche es para hidratar los discos y no hacer más compresión discal. Eso es, eso es. Otra consideración a tener en cuenta es el hombro. Muchas personas colocan el brazo debajo de la almohada o debajo de la cabeza en esta posición y va a ocurrir lo mismo que comentábamos antes cuando estábamos boca arriba. La compresión del manguito de los rotadores, la sobrecarga del hombro, que puede llegar incluso a generar una inflamación en el tendón del supraespinoso. Así que hay que evitar, si notamos dolor cuando estamos en esas posiciones, evitarlo. ¿De acuerdo? Eso es, eso sería una buena posición. Y ahora quizás te preguntas, pero a ver, yo cuando duermo no pienso en nada, en cómo está mi cadera, mi rodilla, ¿de qué me estás hablando? Yo duermo y listo. Y además, ¿cómo voy a cambiar la forma en que duermo, que llevo así 40 años? La cuestión es la siguiente, que el ser humano, uno de sus partes más fuertes es que es adaptable. Eso es. Eso es así. Todos podemos adaptarnos a lo que nos proponemos. Eso es la fuerza que tenemos como humanos. Eso es el regalo, el don, la belleza del humano. No tuya, mía, de X persona, que eso es muy fuerte y tiene mucha fuerza de voluntad. No te cuentes esas historias. La pura realidad es que el humano tiene esa fuerza de ir adaptándose. Entonces, tú como humano puedes cambiar la forma en que duermes. Lo que te recomendamos es que antes de ir a dormir, cierres los ojos y haz un propósito muy serio, muy profundo. Yo esta noche voy a dormir con la almohada entre las piernas de lado, no voy a subir el brazo y voy realmente a descansar de esta manera. Y te pones esta imagen como una impresión, ¡pam!, lo imprimes mentalmente. Y ese es el propósito. Yo solía dormir de lado, pero muy como encerrada, con una flexión lumbar, y me costó tiempo, eso es verdad, pero tampoco tanto, igual unas semanas, no fue un proceso de meses ni de años. Entonces, se puede cambiar. Simplemente me he dicho cada noche antes de ir a dormir, voy a estirar un poco las piernas, no quiero doblar tanto las caderas, no quiero doblar tanto las rodillas, sino, ¿verdad?, esa típica posición fetal. Todos tenemos esos patrones, algún patrón u otro, entonces lo tenemos que cambiar para mejorar la alineación corporal incluso cuando dormimos. Sí, es una cuestión de programarse mentalmente, con el tiempo se consigue. Y un apunte extra que quisiéramos añadir,
También es necesario cambiar de posición a lo largo de la noche. No es que tengamos que estar en una posición inmóvil y ahí quedarnos, porque por ejemplo, cuando estamos de lado, la articulación de la cadera sufre compresión y también esos cartílagos de la cadera necesitan hidratación. Así que iría muy bien poder combinar la posición de boca arriba a de lado. Ir haciéndolo así a lo largo de la noche, un lado, el otro lado, boca arriba, y ir automatizando el uso de la almohada. Yo ya es que mi piloto automático me coge la almohada y me la lleva de un lado para otro para ir colocándomela bien durante la noche. Y se puede hacer seguro. Eso es. Te dejamos abajo una meditación de Nidra Yoga, de un trabajo profundo, hermoso de relax, de relajación profunda muscular y también mental, para que vayas a dormir desde esta atmósfera interna de relajación, descanso y paz. Ya sabes, si te cuidas a ti, nos cuidas a todos. Somos un solo cuerpo, una sola cadena. Que Dios te bendiga y buenas noches. Buenas noches. ¿Puedes salir de aquí? Sí. Ah, no, espera.